Bueno, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es el lunes. Iniciamos una semana accidentada. Comenzamos la semana accidentada y preocupada para los que cayeron presos y, bueno, de cierta, no voy a decir alegría, pero de cierta satisfacción o gran satisfacción para los que tenían la expectativa de que debía iniciarse un proceso en firme de sanción a la corrupción y de cero impunidad. Mucha gente está contenta con eso. Había gente que lo estaba haciendo como consigna. Desde el día de que tomó posesión Luis Abinader. De que bueno, algunos dijeron que si en diciembre no había preso, bueno, en diciembre entra mañana y ya hay preso. Entonces, pero claro, esto no puede ser un tema populista. Ojalá que no. No puede ser, ni tampoco puede las turbamultas o la presión popular empujar a que los procesos sean viciados, a que los procesos no sean debidamente cumplidos, no se agoten los procedimientos de ley y que entonces, a propósito de procedimientos de ley, mira como el doctor Hidalgo, ex ministro de Salud Pública, el primer ministro de Salud Pública, Danilo Medina. Fue penoso y lamentable esa situación. Eso no debió ocurrir. No el video, no. Mira, hay dos policías que lo tienen agarrado de mano, como si fuera un muchachito. Lo tiene, es uno del que se veía ahí en la gráfica. No me lo tire todo junto, director. Tíreme el otro, el de Hidalgo, y de esto lo volvemos a tirar cuando caigamos en este tema. Oye, un policía lo tiene agarrado por una mano y el otro por otra mano. Mira. Ese no tiene mascarilla, el otro tiene mascarilla. Ese irresponsable que tiene el folder ahí, yo creo que dice atrás Policía Nacional, pero que tiene un chaleco antibala, pero yo creo que ese es el fiscal. Cuando el policía, los dos policías están, entonces él mira, a ver qué es lo que él va a hacer, por qué procede. Parece que es una niña, una joven, hija de él. Parece que es hija de él, que le dice, bueno, que lo dejen ponerse la ropa. Entonces, yo dije irresponsable, el del Ford, tú lo vas a ver un poquito más adelante, parece, lo que dice, arréstenlo, y da la espalda y se mete para dentro de la casa. Entonces, pero tú sabes que eso no debió ser. Mucha gente dice que está acusando de que el video lo colocó la familia, que el problema no es el video, el problema es el procedimiento incorrecto, humillante y desventurado. Tú y yo somos de los que estamos enmarcados en el paquete, que es bastante grande, que tiene la preocupación, que tiene la inquietud y que tiene el deseo de que algún día, y pudo haber sido el día de ayer, comenzaran realmente a tomarse medidas y controles reales para sancionar la corrupción y para que la impunidad realmente se le ponga un sello, un candado. ¿Qué se sienten ejemplos que den referencia? Esa es una cosa, pero nos preciamos de institucionalistas. Sobre todo. Entonces, nos preciamos, para decirlo de alguna manera, o privamos en eso, de que debe, entonces, y no solamente privamos, sino que también lo sacamos a flote cuando es necesario, como ahora. Estoy de acuerdo con los arrestos. Claro. Y todavía falta gente, ¿verdad? Sí. Eso es el comienzo. Pero bien, no vamos a aplaudir, no vamos a hacer de eso una fiesta ahora, pero partecita por partecita, cada cosa en su justo lugar, al exministro de Salud Pública, si ciertamente, como dicen, que el procedimiento es notificarle, hay varias cosas. Una puede ser que se le notifique, que se le invite, que se le cite, que vaya. Sí. Otra es que se le lleve escrito de qué se le acusa. Todas esas cosas. Obligado a informarte de qué se te está acusando. De qué se te está acusando, todas esas cosas. Bueno, pero en casos graves y situaciones que para evitar, lo que se quería evitar era que se hiciera un show, que se hiciera un escándalo, o que las personas se fueran antes de. Entonces, hay varias cosas. Comencemos por el principio, antes de que entonces venga la última parte, que ahí es donde nosotros vamos a decir lo que tenemos que decir. Sí. Que a tono con lo mismo que había que hacer. Así es. Entonces, pero como siempre comenzamos por el principio, estamos comenzando por el doctor Hidalgo. Bueno, ¿por qué hacer el asunto el domingo? Para que cayera preso, porque en lo que se investigaba la cosa. ¿Por qué hacerlo el domingo?
¿Y por qué hacerlo en algunos casos en horas de la madrugada? En horas de la madrugada a mí me ha sorprendido, pues yo creo que hay... Eso es violatorio. Sí. Eso está establecido que es de 6 a 6. De 6 a 6. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Usted quiere que no se le vaya? Puede entre 12 y 4 de la madrugada. Claro, entonces, hubo gente que a las 3 de la mañana o a las 4 de la madrugada fueron a tocarle la puerta. Así es. Entonces, bueno, eso no se puede hacer. Eso es violatorio porque es de 6 a 6. O sea, después de las 6 y antes de las otras 6. Que te voy a decir... Después de la... Perdón. Antes de las 6 de la tarde y después de las 6 de la mañana. Que tú sabes, Luis, que a ti te toque que a la puerta a las 4 de la madrugada, no importa No, quién sea pero tu eso es violatorio de derechos humanos. Yo recuerdo una vez que fueron 5:30 de la madrugada a allanar a José Israel Cuello. Y él le dijo que no le iba a abrir la puerta porque era a las 6. Eso es violatorio. Tú tienes que abrir a las 6. Si tú quieres, rompe la puerta, pero yo no te la voy a abrir. Exacto. Entonces, eso es violatorio. Entonces, usted no quiere que se le vaya. ¿Qué es lo que procede? Por asunto de protocolo y por asunto de seguridad. Usted le pone un policía en la puerta y los otros le rodea la casa. Así es. Como hacían. Pero eso, bueno, hubo sus excesos muchas veces en el gobierno de los 12 años. Pero generalmente esperaban a las 6. Te le rodeaban en la madrugada para que no se fuera nadie. Y entonces, bueno, a las 6 te tocaban la puerta. Una vez me fueron a buscar y yo de que estaba enterado y cuando iba a salir había un policía en la puerta y dice, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Bueno, entonces eso es. Pero no había necesidad de eso. Y entonces, bueno, en el tema de que al doctor Hidalgo le dejaron poner la ropa, dicen, no, porque el video, eso fue que los familiares, a lo mejor si los familiares no suben eso, lo atropellan más. Lo atropellan más y se lo llevan en ropa interior. Sí, entonces, lo desconsideran. Y lo desconsideran. No había necesidad de eso. Eso fue una ligereza. Incluso eso desacredita un proceso que debería le hace daño al proceso, porque claro, además, Danilo, ellos, yo insisto, los policías lo tenían uno por una mano y otro por el otro y se lo iban a llevar. Sí. Era así que se lo iban a llevar, lo dejaron vestir después después que ya se sabía que estaba en las redes y después que ya vino el forcejeo y demás. Entonces, finalmente alguien, yo no sé quién, entró en razón y le dejaron. Entonces, claro, ¿qué es lo que se estila en ese caso? No es dejarlo que entre, como él pidió que lo dejaran entrar a ponerse ropa. O él dijo, no, yo no puedo ir así. El asunto es, no puede ir, entrarse solo, porque en algunos casos se han ido. Sí. En otros casos ya han sido fatales, ya tenemos casos de ahí. Alan García. A Alan García le dieron 2 segundos para que se fuera a poner la ropa y ya sabemos el resultado. Entonces, es traer una ropa y que traer una ropa y que él se vista ahí, o entrarlo con él, con todo y la persona hasta donde él quiera ponerse la ropa. Luis, aquí han detenido a capos peligrosos y lo han dejado salir en traje, que se pongan traje. Claro. Trajes, han salido bien vestidos. Entonces, ese es el tema. Entonces, bueno, los otros, después, bueno, de poner a las esposas, también el protocolo indica eso, porque eso es para evitar que agredan al policía, al que lo va a buscar, o que cometan una situación en perjuicio de ellos mismos. Así entonces, es para eso. No, eso lo demanda el protocolo. Eso no hay ningún problema. Eso no se censura. Ahora, a partir de ahí, la parte criticable que dijimos fue lo de, no lo habíamos dicho, fueron al edificio, que creo que entero lo ocupa Alexis Medina, el hermano del expresidente Danilo Medina. Recogieron una cantidad de cajas y se la llevaron. Entonces una de las cajas se cayó. Y yo oí a Cándido Simón esta mañana describiendo qué es lo que él fue ayudante fiscal cuando estuvo Guillermo Moreno como fiscal. Un abogado de mucho prestigio. Y es un abogado que conoce la materia. Sí. Y estaba haciendo las salvedades de que lo que indica el librito es que todo lo que tú te vas a llevar, tú lo anotas. Así es. Y lo protege y tú te lo llevas como cuerpo de delito o elemento de investigación. Y tú le das una copia, levanta un acta de eso, pero tú aseguras eso. Bueno, pues se cayó una caja y yo vi esta mañana en el despertador del Canal 9, vi
cuando había un señor con una escoba que estaba barriendo los documentos que se salieron. Y a lo mejor había documentos. Entonces, a lo mejor eso eran documentos, facturas y cosas que él se veía que eran facturas. Facturas que a lo mejor no tienen mayor trascendencia, no sirven para gran cosa. A lo mejor solamente le servían a Alexis Medina, pero a lo mejor ahí estaba la prueba de Benito. A lo mejor son importantes documentos que se han dejado perder. Que se han dejado perder. Entonces, eso fue una falla tremenda. Entonces, en lo adelante, porque se dice que falta más gente. A alguien le dijeron por ahí que eran 100 y pico de personas. Sí. Entonces, se difundió esta mañana. Se ha estado filtrando cosas. Que habían detenido a un cuñado de Danilo Medina. El otro día se dijo también y lo aclararon. Entonces, bueno, la gente dice cualquier cosa. Entonces, esas cosas hay que hacerlas como corresponde. Ahora bien, el Partido de la Liberación Dominicana, desde hace días de oposición, desde hace semanas ha estado amenazando apuntando con carabina vacía. Sí. Y que si van a agarrar presos, que lo agarren, que es lo que están esperando, que lo que quieren es desacreditar, que yo cuánto. Bueno, señores, ya comenzó el asunto, pero eso no se podía festinar los expedientes. No. Entonces, ellos tienen que también saberse manejar. Sabemos que están en la oposición y que le están pidiendo cuenta, que es la sociedad la que está pidiendo cuenta. Cuando Luis Abinader acababa de recibir el resultado de la Junta Central Electoral y fue a dar las gracias frente a sus compatriotas o sus compatriotas, acuérdate que el saludo fue la reacción a una sola voz fue: es preso que lo queremos. Es preso que lo queremos. Entonces, hay ese sentimiento que no es un sentimiento PRMista. Es un sentimiento de la sociedad, que se sobreentiende que se cometieron muchísimas cosas y que hay un reclamo. Entonces, sobre esa base, hay que agotar los procedimientos, cumplir con los procedimientos, agotar el proceso. Ahora bien, ¿qué dice el PLD? Que eso es retaliación, que es tal cosa, y amenazando. Hubo un documento infeliz, porque parece que ellos huelieron que el asunto venía, juntaron la semana pasada a su comité político, un comité político que yo diría que eso es una buena parte carne de presidio, para como diría Guido Gómez, y además un órgano político que ha hecho muchísimo daño al PLD, al país, a la sociedad dominicana. Tú sabes que ellos están tan extraviados que han estado escogiendo... Ese término es bueno, extraviado. Sí, ellos que han estado escogiendo como vocero, creo que es un gran hombre, hijo de... Lo están utilizando para proyectarlo como secretario general. El que quemó la gorra del PLD. A Domínguez Brito, que quemó la gorra con las estrellas del partido, porque ya eso no servía para nada. Y entonces, pero lo están cogiendo a él porque es el menos maleado o el menos quemado, aunque él quemó la gorra, pero es el menos quemado. Y entonces, bueno, pero él como procurador también tiene sus cuestionamientos en el caso de Brecht. Entonces, hasta Félix Bautista le dijo muchísimas cosas un día en un juicio. Sí, y le dijo, quédate. Quédate para que oiga el asunto. Sí. Y para, si tú eres hombre, quédate ahí. Quédate, si tú eres hombre y estás empantalonado, quédate para que sigamos el resto y vamos embrujando con el tema los dos aquí. Y bueno, Félix Bautista la tiene bien puesta. Claro. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Que el PLD comienza a decir que esto es retaliación, que es persecución, que qué sé yo. Entonces dieron a conocer un documento sumamente infeliz, donde se van por el lado de las críticas políticas diciendo a un gobierno que cumple 3 meses, que primero que terminó la luna de miel, que no ha habido tal luna de miel porque ellos no le han dado tregua al gobierno de Abinader. Ellos comenzaron a hacer críticas antes de. Lo económico, hablaron del endeudamiento, No toque esa tecla, señores, porque se hunde, como diría el doctor Balaguer, a cierta gente en un momento. Hablaban de una cantidad de cosas allí que realmente no vienen al caso. Y por demás, hicieron algunas parte de las declaraciones infelices. Por ejemplo, está una que hace el presidente interino de esa organización, el señor Temístocles Montaz,
donde dice que al PRM no le conviene este tipo de acciones de persecución y de hacerle lo que le está haciendo, dicen ellos, al PLD, porque la administración pública está llena de PLDistas, que en todas las oficinas públicas están llenas de PLDistas, incluso hablan hasta de los choferes, lo que sé yo cuándo, lo que yo qué. Las declaraciones más torpes que a alguien se le puede haber ocurrido. No las he oído, pero me parece poco afortunado. Mira por qué. Señores, la gente del PRM, muchos de los cuales todavía no está trabajando, con un hambre de posiciones públicas tremendas, después de tantos años fuera del poder, lo que está loco por sacar por la greña a todos los que están en los puestecitos. No lo han sacado por la greña. Rompiendo la institucionalidad. Pero han roto la institucionalidad, te han hecho muchísimas diabluras. Y cuando Temístocles dice que la administración pública está llena, las oficinas públicas están llenas de PLDistas, porque en los últimos 16 años de corrido ellos estuvieron gobernando. Eso es la más clara invitación a que los poquitos que quedan de PLDistas en la administración pública, y no de PLDistas, sino de gente que consiguió de un empleo. Pobre dominicano que a los otros se le ocurra decir que son PLDistas, llevárselo de cuenta. Que se lleven a lo que quedan. Sí. Entonces, mira, aquí ha habido un ciclón. Si una de las cosas que yo he estado criticando al actual gobierno, donde tengo muchísima gente, comenzando por el presidente de la República, muchísima gente amiga, sí, tenemos y que uno entiende que realmente si no iba a ganar el candidato Leonel Fernández, que era el que estaba compitiendo en aquel momento y quien le salió al frente a todas las tropelías y vagabunderías institucionales que querían hacer, bueno, entonces había que provocar un cambio. Este país necesitaba un cambio. Claro. Y en ese momento, en esa coyuntura, lo simbolizaba Luis Abinader. Bueno, entonces, uno ha criticado que ha habido una especie de ciclón batatero en muchas instituciones. Ha venido gente allí a presuponer o a querer anticipar de que todo el que estaba en un carrito público era PLDista y que había que poner a alguien del PRM. Y han afectado a gente del PRM que votó por el... o si no del PRM, que simpatizaba por ese partido o por su candidato, y que votó por esa fórmula. Votaron a Luis Abinader. Votaron por Luis Abinader y lo votaron. Y yo tengo gente hasta de la familia, hasta de la familia, y sé de lo que estoy diciendo, que lo votaron o los votaron. Y entonces, bueno, hubo rectificaciones, y bueno, en algunos casos ha habido rectificaciones, pero ha habido gente que votó por el PRM, que no encontró padrino y que se ha quedado votado. Y gente que provenía de distintas organizaciones o de ninguna organización porque son técnicos pura y simplemente, y que también se lo llevaron. Entonces, si estas declaraciones de Temo ahora lo que vienen es a acabar con lo poquito que pueda quedar. Que, entonces las oficinas están llenas de gente, de que gente que sacan papeles, todo eso decía Temo. Yo no lo escuché, pero realmente no es lo más afortunado. Son desafortunadas. Esas son declaraciones desafortunadas. Entonces, la reacción del expresidente Danilo Medina, la más desafortunada. Claro, él está sorprendido, afectado, dolido, indignado, porque ya no sus exfuncionarios se lo comenzaron a meter presos, sino, señores, hay 2 de la familia que están presos. Entonces dice él que se ha querido vender la sensación de que la familia Medina Sánchez convirtió esto en una asociación de malhechores y de qué sé yo, y que se ha querido vender eso. Y que bueno, y que todo el mundo lo conoce, que el que lo conoce a él, sabe que él da para cualquier cosa. Yo no voy a decir de robarse el Estado, pero para cualquier cosa. Sí. ¿Tú entiendes? Pero además déjame decir... O sea, no estoy hablando de corrupción, estoy hablando de maldades o dejar hacer y dejar pasar. Cualquier cosa, Travesuras. Porque realmente... Travesuras y manipulaciones. Y manipulaciones, porque ya que dijiste travesuras y manipulaciones, aquí que muchas veces se ha estado hablando y acusando y atribuyéndole cosas a las gestiones de Leonel Fernández, a las 3 gestiones de Leonel Fernández. La persona que manejaba las travesuras y cuál es el otro término y las manipulaciones dentro de los gobiernos de Leonel Fernández era Danilo Medina. Las travesuras, porque Leonel no tiene
la cachaza que tiene. Además, esa no era nunca ha sido del interés de Leonel Ese Fernández. no fue su interés. Entonces, las travesuras las manejaba Danilo Medina, que era el jefe de todos los ministros y de que era el poderoso ministro, el ministro que más poder ha acumulado. Porque poder sí tenía. Ni Nibar Ceja, ni Bello Andino, no, nadie, ni Atuey, nadie acumuló, porque todo el mundo tenía una espinita en el zapato. Entonces, una contraparte. Ni Barceja tenía Perjiper en contra. Sí. Atuey tenía Ovalle en contra. Y todos han tenido. Bello Andino, bueno, tenía otros intereses. Otra gente que. Pero el que se manejó sin ningún tipo de oposición, nadie que fuera a meterle chisme a Leonel. Con todo el poder. Con todo el poder delegatario del presidente de la República. Manéjate ahí. Oh, pero pues, señores, había que esperar a Danilo para cualquier cosa. Yo recuerdo una vez que fuimos ganado Leonel, el segundo periodo. Vamos para hacer unos movimientos ahí para cambiar la correlación de fuerza cuando Chu Vázquez era el presidente del Senado. Y entonces venía Andrés Bautista. Entonces, bueno, había una corriente que quería que Chu siguiera y no Andrés Bautista. Entonces se le va a plantear eso a Leonel Fernández. Yo estaba ahí, que no me pueden contar el asunto, y era parte incluso del tema. Estaba en el Concón. En el Concón y en el Cardero. Porque a Chu lo llevamos, Henry Mejía, ese que fue el presidente, miembro de la Junta Central Electoral. Henry Mejía y yo se lo llevamos a Leonel, a Chu. Y Vicente Castillo, que era senador, estaba esperando en mi casa, esperando el resultado. En mi casa. Entonces, el presidente Fernández era para que fuera, si Chu siguiera en vez de... estamos en la transición. Entonces, pues yo no soy secreto de nadie, son realidades políticas, por eso estoy revelando eso. Bueno, entonces le pregunta al presidente Fernández en la Fundación Global a Chu Vázquez, senador, ¿y con cuántos senadores usted cuenta? Dice, yo tengo 10 para hacer el asunto, cambiar la decisión, que era la decisión del PRD en ese momento. Entonces, pero yo tenía en la lista, tenía 12. Datos dados por Vicente Castillo. Aritmética eran 12. Eran 12. Entonces dice, y yo le voy a decir por qué viene esto a colación. Dice el presidente Fernández, ¿y ustedes no creen que eso es una provocación sin necesidad, que el PRD se va a sentir mal, que ellos quieran poner su presidente al Senado, y que entonces el partido que va al poder o el presidente... Gobierno reciente. Instalándose, que sea una mala señal? ¿Usted cree que eso no es conveniente? Dice, vamos a analizar eso. Mire, Danilo Medina está en Puerto Rico y viene el fin de semana. Él lo va a llamar para darle seguimiento. Entonces yo llamo a Danilo, el asistente, el otro Danilo, pero el asistente del presidente, Danilo Pérez, el lunes. Y entonces Danilo responde, Pérez. Sí. Dice, mira, dice el presidente. Qué buena persona, es muy buena persona. Dice el presidente que no se va a meter en eso. Que dejen eso así, que el PRD ponga a quien quiera y que él no va a ser ingrediente, factor de desequilibrio y de conflicto. Que mejor eso, estoy diciendo eso. Entonces, para que se vea ¿qué es lo que quiero decir? Que Leonel Fernández iba a delegar en Danilo Medina para que hiciera eso. Como delegó aquella vez cuando Atuey dijo que votaran hasta por cierta cosa, pero no por Hipólito aquella vez, cuando Hipólito quería reelegirse. Y entonces delegó a Danilo Medina para que negociara con Atuey. Y entonces Danilo Medina dice, no, que nosotros, Atuey quería que se mantuviera la senaduría de Cookie Medrano, que tenía un compromiso moral con él, que estaba enfermo, al indiecito de allá de Samaná, a Ramiro Espino. Y entonces, no, porque nosotros ganamos en La Vega, no, porque nosotros ganamos en Samaná, no, porque ganamos en qué sé yo dónde. O sea, las posiciones clave que a Atuey le interesaba,
para su gente que eran senadores en ese momento. Sí. Entonces las ganaban todas al PLD. Entonces Atuel le dijo textualmente, yo estaba ahí también. He sido testigo de muchísimas cosas, que tú siempre me dices que por qué yo no escribo eso. Sí. Entonces, Atuel le dice, pero si ustedes ganan en todas partes, váyanse solos, ustedes no necesitan a nadie, no hay problema. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahí también Leonel le delegó eso. Leonel le delegaba todo a Danilo. Entonces, bueno, para cerrar esa partecita de Danilo, porque vamos a seguir con este tema, yo dije que teníamos que entrar más a fondo sobre el mismo. El expresidente Danilo Medina convoca a su comité político ayer de su partido, que eso es de él solito. Sí. Bueno, le hicieron un cerrado aplauso de pie. Claro, cerrado, ese beso no estaba muy conturbado y decía que, señores, el que me conoce a mí sabe la transparencia y la que sé yo qué, eso de transparencia hay que cogerlo con pinza. Lo otro, que eso nunca se había visto aquí, que es la primera vez que desde el poder se cometen esos atropellos y lo demás, y que eso no es más que un acto de cobardía, y unos atropellos y unos actos de cobardía. Es la primera vez, señor Medina, y usted no se acuerda, cuando usted incluso a gente amiga suya que lo está defendiendo ahora, lo metieron el presidente del partido fue humillado y arrestado como... Humillaron a muchísima gente y lo metieron ahí. Usted no se acuerda de ese caso de Bre. Entonces, lo otro, de que el tema familiar, que mis hermanos, que él está de acuerdo que si se cometió irregularidades, que se compruebe, que sé yo cuándo, pero que él entiende, cuando se refiere a sus hermanos, que él entiende que el tiempo, que él tiene la convicción de que cuando eso se investigue, el tiempo terminará determinando que son inocentes. Señores, el presidente pudo manejar las cosas, él en lo personal, como él entendió, pero a él se le pasaron o dejó pasar muchas bolas porque quiso. Bueno, porque el caso de su hermano lo denunciaba a la opinión pública todos los días. Sobre todo hubo muchísima denuncia de su hermano. Y ahora el presidente Medina sale diciendo... No meta la mano en la candela, aunque sea tu hermanito. Sobre todo diciendo que él nunca supo que era contratista. Que no supo que era contratista. Pero tampoco supo que le pagaron unos cuartos y por eso tarde la OISOE metido en el paquete. Sí. Tampoco supo que le pagaron una millonada ya al echarse la paloma un día antes de irse. De forma marcadamente apresurada. Apresurada y totalmente enturbiada y no programada y no fundamentada. Danilo, esos fondos que no estaban habilitados. No se había hecho la apropiación. No se había hecho la apropiación. El tesorero no sabía de eso. Sí. El tesorero nacional que maneja no sabía de eso. El director de presupuesto, ni el tesorero que ese cheque se iba a hacer, no sabían nada. Y eso lo entregaron horas apenas antes de entregar el poder. Le pagaron a su hermano le pagaron eso. Y se hablaba de la siembra de aguacate ahí en los Haitises, que tenía una siembra de aguacate en un parque nacional. Y eso no llegó a oídos. El DNI no le dijo nunca eso. Y en varias entidades del Estado donde su presencia fue factor de escorsor. De escosor. Sí. Sus hermanos nunca le dijeron, los servicios de seguridad que le dicen todo, necesariamente tienen que informar a un presidente de todo. No le dijeron lo de esa siembra de aguacate en ese parque nacional. No le dijeron lo de las contratas en salud pública, que incluso se habla de que el doctor Hidalgo cayó en desgracia. No fue por los 6 muchachos que se murieron, 6 niños, infantes que se murieron en un fin de semana en uno de los hospitales. En el Robert Reed, que no fue por eso realmente, sino fue contradicciones por el asunto de la contrata. Las contratas, las colocaciones, obligaciones, era un asunto de una línea. A este hay que comprarle. Eso se dice. Entonces,
porque por eso fue que lo esfumaron de ahí y a este ministro no volvió más nunca, lo pusieron de que asesor médico del Poder Ejecutivo, un premio de consolación, pero a los 2 años lo quitaron, de los 8 años, más nunca volvió a ejercer una función pública importante, lo que indica que también en las investigaciones que se hagan ahora habría que determinar esas cosas. Sí. Si el hombre, además de cogerlo aquella vez de soquete, si porque se negó yo no lo conozco, nunca he hablado con ese señor, pero son cosas que uno, incluso sin estar en ninguna investigación y sin ser abogado, uno, bueno, hablé de investigación, sin uno tener que ver con ese expediente, por una cuestión de simple lógica, lo más probable, hay que seguir la laya malilla, como diría el chino, para ver si realmente a ese señor lo sacrificaron porque quiso ser honesto. Oye, es lo que estoy diciendo. Si porque quiso ser honesto o que quiso que las cosas se hicieran bien, o al revés, que no se hicieran mal, hay que saber también. Y ahora es un chivo expiatorio ahí, fue un sacrificado. Habría que ver eso, no lo estoy afirmando, yo estoy presumiendo que pudiera ser. Entonces, no se enteró el presidente. Se nos está yendo. Sí, es que el tiempo va a todo lo que da. Sí. No se enteró el presidente que su hermanito tenía un edificio entero, que hasta con una discoteca privada, y que había una cantidad de megadivas. Sí, sí. Que estaban pagando venezolanas, sí, y de todas las naturalezas. Venezolanas y colombianas. Y especies y condiciones, sí, que bien pagas y que estaban pagadas por sueldos ahí para hacer bultos o para enseñar bultos también. Sí, sobre todo. Para enseñar bultos. Entonces que había ¿cómo que llamaba el grupo? Había un grupo, ellas eran las que estaban en primera cosa en la campaña, que ellas estaban enseñando bultos y no necesariamente de para ir a la escuela. Sí, no estaban que contamos, como decíamos cuando éramos muchachos. Entonces, y no sabía el presidente eso. Y no sabía el presidente que también las compras en Fomper, las cosas que salían de allí, y que incluso que había una hermana allí, y que esa hermana tenía que ver o tuvo que ver con operaciones que se hacían allí. ¿Por qué estaba en esa institución? ¿Y por qué esas operaciones que se hacían desde allí? Desconocía el presidente eso. Entonces ese es el tema. Sí, ese es el problema. Ese es el gran problema. Obvio. Ese es el gran problema. Que entonces pedimos justicia justa, como diría alguien hace poco con respecto a Julio Clemente. Lo único que hay que se agoten los procedimientos, pero que no se esté... Y que no haya que humillar ni atropellar a nadie. Sí, pero que tampoco te esté privando en santo. No. Ni una cosa ni otra. Ni tampoco queriendo ahora decir, no, que ahora nos van a agarrar a todo el mundo y estamos, y eso es un atropello y una humillación. Que mire, que se lo lleven en una bandeja de plata, qué sé yo, que se lo lleven, pero lo lleven los tranquilos, sin ninguna desconsideración, sin ninguna cosa. Y agoten todos sus procedimientos y garantícenle todos sus derechos. Garantícenle a todo el mundo sus derechos para que los expedientes sean bien instrumentados. Pero que al que tenga que rendir cuentas, que las rinda. Y lo otro es, señores, después de que las cosas no se queden en un simple apresamiento, a donde haya méritos, donde haya cosas demostrables, probables o demostrables, que se comprueben ya esas cosas. Entonces, no solamente de que vamos a apresarlo y a condenarlo, a que si yo no, vamos a ver dónde están los cuartos. Sobre todo, fondos. Rescatar ese dinero que a este país le hace falta en este momento de pandemia y de presupuesto, de instituciones que no tienen presupuesto. Sí, de limitaciones. Porque se gastó el presupuesto antes, el presupuesto es hasta el último día de diciembre, el último día del año. Y resulta que eso lo gastaron hace 6 meses. Consumido y consumado. Está consumido y consumado. Así es. Lo consumieron en campaña política y en muchísimas cosas y en compras. Pues yo vi un edificio, un almacén
lleno de cosas que eso no tenía madre, lleno de compras, de cosas que no se iban. Sí, oye, algunas cosas que te se dañan. Estamos sobregirados, no hemos pasado ni un solo anuncio. Vamos, señor director, con la pausa y volvemos. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Móntate donde quiera que estés. Solicita tu préstamo hoy y te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas, ha llegado Navidad. Feliz Navidad, les desea su café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, un café para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí.
Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Bueno, seguimos entonces. Antes de seguir, Luis, como nosotros somos un programa de sensibilidad, nos teníamos pautado presentar nuestro respeto por el fallecimiento de un intelectual, un académico, un cura, un sacerdote verdaderamente comprometido con las causas de los pobres del mundo, Jorge Cela. El padre Jorge Cela, que todo el mundo sabe de la creación de una serie de movimientos, de entidades que vivía en un barrio marginado. Vivía en un barrio marginado, fomentador de la ayuda para ellos. Y trabajaba y comía. Y un promotor realmente de los servicios en beneficio de los más desposeídos. Un trabajador realmente, un hombre entregado, realmente entregado. A las buenas causas y sobre todo a las de los menos pudientes. Murió en Cuba, estuvo allá. Él estaba de visita en Cuba, familiares parece que fue a visitar. Y entonces falleció en Cuba. También vamos a unir a eso, ya no, algo también preocupante, pero... Oye, los católicos están rogando por la salud del cardenal. La salud del cardenal López Rodríguez, que realmente tuvo una caída. Yo no tuve el privilegio de verlo, sino de saber temprano, antes de que se publicara. Hay un familiar de él que es ligada a esa persona a la iglesia y tiene vinculación de una manera u otra con mi esposa, que está también muy ligada a la iglesia. Militante. Y por esa vía yo me enteré temprano de lo que le había sucedido. Se cayó, entonces tuvo una afección en la cadera. Una fractura en la cadera. Lo iban a operar, pero después no sé por qué razones de tipo médico o de qué naturaleza han pospuesto eso, pero amerita operación, aparentemente. Es lo que he oído, que hay que hacerle una pero eso lo han pospuesto. Hay que rogar a Dios porque su pronto se pueda restablecer. Yo tengo un video, pero como fue un asunto en intimidad de familia y de amistades, muy recogido, si se quiere, un video donde recién celebró el cumpleaños él. Cumpleaños número 80 y tanto. Es 84, creo. No recuerdo, pero celebró su cumpleaños. Yo tengo el video que esa misma persona lo mandó. Y estaba muy contento, dijo algunas palabras. Él es un hombre, nosotros lo conocemos campechano. Claro. Y bueno, pero mira, vamos a poner, señor director, la partecita del expresidente Danilo Medina, cuando era candidato, lo que él decía, que el pueblo compró, tú y yo votamos por él en un momento determinado, y mucha gente votó por él, cuando estoy hablando del primer periodo, cuando él se vendió como que era un señor que realmente tenía que, estaba llamado. El político sencillo y de idea que iba a renovar muchas cosas. Sí, de idea, pero también la persona que tenía la clave para resolver una cantidad de cosas y de males que propios de la política y de las sociedades, y esta no era ajena, y que entonces ponía los ejemplos de cómo hacían por allá en otro sitio cuando a un político salía del poder y que entonces no quería era corrupto y no quería que le dijeran corrupto. Sí, y entonces tenido prácticas corruptas. Él vivió teorizando sobre todas esas cosas y fue un discurso para los fines de venderse, bastante bien elaborado y vendible. El producto que le vendió lo compramos. El problema fue después, porque él se desdijo después. Así es. Entonces yo quiero que oigamos eso de Danilo Medina, lo que él decía en campaña, lo que ya la gente sabe que pasó en los gobiernos del PLD Danilo Medina. Y entonces, después, señores, vamos a poner un primor de que dijera en su momento el señor Felucho Jiménez, que viene muy a tono con lo que se está haciendo ahora
por lo que pasó y que el mismo Felucho Jiménez denunciaba que estaba pasando con el tema de la bendita no debe ser bendita, corrupción, que él pedía que se sancionara y que se castigara, y que él decía que los PLDistas, su virtud, que ya hacer la condición de ser PLDista no era un sinónimo de honestidad. Como había sido en otro tiempo. Como había sido en otro tiempo. Oigamos, en otro tiempo que no se contrataba. Oigamos este poema del presidente Danilo Medina cuando era candidato. Aquí el que roba no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre, pero usted, cuando usted se decidió a hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces, si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Mire, aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, especialmente Noruega, tienen un código de ética que no permite que estas cosas ocurran. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Lo expulsan del seno de la familia. Y los amigos lo sacan de su círculo social. Y cuando va a los lugares públicos, una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a actuar así, entonces tenemos una conducta de honestidad en la República Dominicana. Él era el que decía, pues los corruptos no solamente, después no quiere que se lo digan. Son corruptos y se ponen bravos si se pone bravo si se lo dice. Bueno, entonces, palabras tan dichas. Entonces, ahí refería que llegaban a los sitios públicos y entonces la gente, como en Brasil, todavía no es nada. Tú viste algunos videos donde había gente que algunos corruptos cogían y lo metían en un zafacón. Porque era una basura, entonces lo cogían y lo metían en un zafacón. Entonces, vamos a ver, señor director, a propósito de nos queda todavía un break, ¿verdad? Vamos a pasarlo ahora mejor para que no se nos junte todo, porque el tiempo va todo lo que da y salimos de eso y entonces venimos con Felucho. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. ¿Qué? ¿Y eso se puede? ¿De verdad se puede hacer eso? ¿Tú estás seguro de que yo puedo hacerlo?
Ya. Última vez que te pregunto. ¿Y uno puede hacer todo eso? Claro que sí. Como usuario del Sistema Financiero de la República Dominicana, puedes realizar tus consultas, presentar tus reclamos, denuncias o quejas en ProUsuario. Conócenos, únete a nuestras redes sociales y juntos cambiemos esta historia. En ProUsuario estamos mejorando para servirte. Bueno, entonces ya ustedes vieron lo que dijo el expresidente Danilo Medina con respecto al asunto de los políticos, que además no es que roban, sino que después quieren que no se lo digan. Felucho dice algo parecido, pero de otra manera. Que él dice, y no solamente que roban, sino que entonces andan exhibiendo lo que robaron. Sí. El Felucho fue muy duro, sí, porque a Felucho le duele el PLD. Era un momento en que él le dolía lo del PLD y que las cosas que estaban haciendo y que él criticaba. Sí. Entonces, vamos a ponerlo ahí para recordar. Y quiero que sepan que hay un sentimiento generalizado entre los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, dentro incluso de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, de que se haga justicia. El problema es que de un tiempo acá hay unos jorocones, hay unos turpenes, que no solo es que roban, sino que además se sienten infelices si no exhiben lo que roban. Es que no es solo que la población sabe que este individuo robó, sino que este individuo anda con helicóptero propio, y compran yates, y compran unos jipetones, y carros deportivos, y regalan Mercedes-Benz, y le regalan a un amante o a una amiga un penthouse. Entonces le enrostran a la población pobre lo que se han robado. Yo estoy absolutamente convencido que todo el trigo no es limpio en el PLD, Ramón, yo lo he dicho siempre. ¿Y quién ha dicho que ser PLDista es sinónimo de ser honesto? Eso no es verdad. No, hombre, no. El PLDismo no significa seriedad, no es sinónimo de seriedad. Que han habido compañeros nuestros que han metido la mano, yo creo que es verdad que hubo sobrevaluaciones de obra, y soy de los que cree que los 92 milloncitos de dólares es lo de menos. Yo digo que aquí debiera haber una auditoría técnica y financiera de las principales, de puestos elevados, y de la autovía del Coral, y una serie de cosas que se hicieron y se construyeron. Ojalá que pasen 3 meses sueltos y se pasen 20 años presos los que robaron. Lo que yo no quisiera es que por estar de precipitado lo metan presos 3 meses y duren el resto de su vida libre. Un partido se ha acomodado al poder, ha gobernado muchos años. De pronto hay compañeros que entienden que... Mira, Luis, hay una preocupación que tiene Felucho, que es la misma que nosotros tenemos, que se lleven mal los procesos y durante 3 meses entonces después se descalifique y lo queden sueltos. Claro, pero él dice algo de la ostentación que hace. De la ostentación y demás. Pero él dice algo que coincide con unas referencias a ese mismo tema del expresidente Leonel Fernández, que fuera hasta hace un año presidente de esa organización política, y de la cual tuvo que renunciar, ya sabemos, porque le hicieron trampa y le robaron las elecciones internas. Entonces, el presidente Leonel Fernández dice... El presidente Fernández durante un tiempo tuvo que apurar tragos amargos, saber que unas turbas que le mandaban, estaban mandadas desde Palacio. Claro, no, le dieron a beber cicuta. Así es. Entonces, bueno, él ahora, él no entra en mucho juicio de valores, muchas valoraciones, demás, ni da a entender mayores notas de resentimiento ni cosas por el estilo, pero sí dice a tono con eso que estaba diciendo Felucho. Él decía, Leonel Fernández dice que el PLD murió de éxito, se emborrachó de éxito y sus dirigentes perdieron las perspectivas y hoy están pasando por un momento lamentable. Eso es verdad. Así es. Eso es verdad. Realmente perdieron la perspectiva. El éxito los embriagó, el éxito los llevó. Y en el caso, en este último periodo, no sé cómo se obnubiló el caso del presidente
de entonces, Danilo Medina, que se empecinó en llevar a un candidato, en dividir al partido y sacarlo del poder. Esas angustias, esas preocupaciones y lo que él dice que está pasando y que uno supone que está pasando, realmente se lo buscaron ellos y realmente Danilo fue el autor, el mentor de todas esas cosas. Eso se pudo haber evitado, Además, se pudo haber corregido muchas cosas. Los presidentes, cuando se enteran de que las cosas están malas, seguido tienen que romper la psiquitrilla a quien entienda que está haciendo eso. El día pasado, cuando fue Bueno, Danilo lo prometió. Sí, lo prometió. El senador, para terminar, el senador que fue por allá a un destacamento y se va, no, que suéltenme a vagabundo ese que... Y entonces se entera el presidente que el policía, el comandante de la dotación se paró en dos pies y dice, pero espérese. Y porque actuó bien, el presidente lo mandó a ascender. Como debe ser. Como debe ser. Ese es un mensaje a los demás policías para que se fajen a defender la institucionalidad y sepan que las buenas acciones se premian, se reconocen. Las malas no, las malas pueden llevar a malas consecuencias. Bueno, el tiempo se acaba, tenemos que dejar las cosas por hoy. Vamos a ver cómo sigue. Y este programa lo pasamos a la noche, a las 11, como siempre, por el 22:52. Lo vamos a repetir mañana. El miércoles ya estaremos en vivo, Danilo Climen y un servidor. Así es que hasta entonces.